Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este directo lo que voy a hacer es preparar una lista de comprobación para hacer el esquema de principio de una instalación térmica. Te agradecería que te pases por el chat y que me comentes si no se oye bien o algo. Lo que veis en la pantalla es, en la mano izquierda es el reglamento de instalaciones térmicas, las instrucciones técnicas complementarias, y en la mano derecha un documento de Word. Lo que voy a ir repasando el reglamento de instalaciones térmicas así rápidamente y ver de qué aspectos no me debo olvidar a la hora de plantear el esquema de principio. Supongo que mañana haremos otro vídeo donde veremos el esquema de principio, que va a ser bastante chulo porque va a ser de un aprovechamiento geotérmico, una instalación a 4 tubos con fan coils, una obra que estoy proyectando bastante interesante, de la que no puedo todavía decir mucho, pero que iréis viendo un poco la evolución. Entonces vamos a empezar aquí con el RITE. Bueno, estamos en la parte de procedimiento. Vamos a ver temperatura, condiciones interiores de diseño. Por aquí no veo nada que me condicione el esquema de diseño de momento, el esquema de principio, perdón. Exigencia de calidad del aire interior tampoco. Bueno, los filtros de las climatizadoras, pero eso es bastante evidente, si acaso no llegar hasta ese nivel de detalle. Y me preocupa sobre todo la parte hidráulica, donde tendemos a meter la pata con más frecuencia. Bien. Sondas de CO2. Bueno, podríamos abrir un capítulo. Vamos a ponerle título 1. Ahí no, aquí no. Inicio. Estilos. Título 1. Climatizadoras. Si veis raro el Word es porque tengo activado los caracteres no imprimibles, que es una costumbre que yo tengo. Bueno, en climatizadoras tenemos que poner los filtros. Eso no me olvidaría, pero bueno. Y después hemos visto aquí, lo que sí me interesaría es sonda de CO2, ¿vale? Control de calidad del interior, entonces lo dejamos así, un sistema de control de CO2 para integrar en el control, entonces es una cosa que dejamos ahí. Vale, seguimos. Método indirecto de aire por persona. Si alguien llega al chat y que me cuente qué tal se oye. Seguimos buscando, método indirecto, método de dilución, aquí nada, filtración, seguimos con el filtro, aire exterior, patatín, patatán, exigencia de higiene, preparación de agua caliente sanitaria para usos sanitarios. Vale, bien, entonces aquí de momento no nos condiciona nada. Tratamiento operado por el circuito de acción agresiva, choque químico, con Vale, bueno. Entonces vamos a poner aquí agua caliente sanitaria. Vamos a darle título 1 también. Y le vamos a dar esquema, tratamiento. Este documento después lo voy a dejar en el área de descargas, lo voy a poner un poco más bonito. Tratamiento contra la legionelosis. Recordad que en un edificio de viviendas no tenemos obligación de hacer tratamiento de la legionelosis si la instalación de agua caliente sanitaria solo atiende a viviendas. Humidificación, en este caso no prevé humidificación, no es que sea necesario. Aperturas de servicio para limpieza de conductos y plenums. Entonces esto sí podemos ponerlo, aunque no iría en el esquema de principio, sí que tendría que ir en los planos. Entonces vamos a poner conductos. Aperturas de servicio. Lo que me interesa sobre todo es lo que viene dentro de un ratito, ¿eh? Aperturas de servicio. Ahí está. Este es el típico vídeo que podéis ver en 2x si lo habéis grabado, porque de esa manera. Vale, registro de inspección, vale, exigencia de calidad del ambiente acústico. Pues entonces, aquí podemos abrir un capítulo de general. Y aquí, soportes antivibratorios. En general, soportes antivibratorios. Vale. Y pues conexiones elásticas en bombas y ventiladores, que no siempre proceden. Después concretaremos esto un poco, pero nos sirve para recordarlo. Procedimiento alternativo, tiki, documentación justificativa. Seguimos, no veo así nada. Proyecto de instalación, estimación del consumo, edificios nuevos, superficie, justificación, comparación.
cogeneración, chiqui, caracterización de la exigencia de eficiencia energética. Bueno, de momento no vemos así nada. Vale, aquí son cuestiones así muy genéricas. Requerimientos de rendimiento, esto afecta a los equipos, pero no nos condiciona demasiado el esquema de principio. Requerimientos, fraccionamiento de potencia, esto sí que nos condiciona, hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, siempre hay que verificar que nosotros seamos capaces de parcializar suficiente. En este caso no va a haber calderas, entonces no nos preocupa eso demasiado. Escalonamiento de potencia en centrales de generación de frío. Aquí dice, para instalaciones de potencia útil nominal superior a 70 kW y el límite inferior de la demanda pudiese ser menor que el límite de parcialización, se debe instalar un sistema diseñado para cubrir esta demanda. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo voy a utilizar... Hola Teresa, buenas tardes. Yo voy a utilizar una máquina que modula desde 15 hasta 70 kilovatios y otro modelo de máquina que modula desde 25 hasta 100. Entonces, si hubiese en algún momento una demanda inferior a 15, en ese caso tendría que poner una máquina pequeñita para atender esa demanda. Máquina frigorífica enfriada por aire, que no va a ser el caso, pero central de generación, Aquí sí que habría una cosa, sistema de control de la presión de condensación. Cuando las máquinas sean reversibles, Vale, centrales. Aquí sí que ya puede haber cosas. Entonces, parcialización. Entonces, máquinas frigoríficas. Vamos a abrir un capítulo, máquinas frigoríficas. Copiamos aquí el formato. Y aquí le damos formato de esquema. Entonces habíamos dicho escalonamiento de potencia. Y después aquí el tema de que si son condensadas por aire, pues control de condensación. Que hay que investigar si lo tiene la máquina. No es ninguna tontería eso, ¿eh? Por aire, maquinaria enfriada por aire, sistema. Torres de refrigeración, condensadores evaporativos, no es el caso. Diferencial de acercamiento, no es el caso. Desacoplamiento hidráulico entre los equipos refrigeradores de agua, condensaciones, condensadores de máquinas frigoríficas, vale. No nos aplica. Además, eso se recomienda. Redes de tuberías y conductos, aislamiento térmico. Bueno, no os olvidéis del aislamiento, es importante. Entonces, en general, pues vamos a ponerle aquí aislamiento. Aunque en el esquema de principio yo no suelo marcarlo. Hay que siempre medirlo. Nada, nos habla del aislamiento térmico. Seguimos adelante. Nada, aislamiento térmico, estanqueidad, caídas de presión de componentes, baterías, separador de gotas, ¿vale? Salvo en casos especiales que deben justificarse, eficiencia energética de equipos de transporte de fluidos, ¿vale? Bueno, esto nada, potencias específicas, eficiencia de los motores eléctricos, trazado de redes de tubería. Bien, aquí ya hay algo importante. Los trazadores de circuito de tubería, fluidos portadores, número conseguir equilibrado hidráulico. Entonces, esto es todos los componentes válvulas de equilibrado hidráulico, que solemos tener que, pues si utilizamos, por ejemplo, K-Flows, válvulas de equilibrado dinámico para ajustar los caudales por los circuitos secundarios, etcétera. Y control de las instalaciones de climatización. Todas las instalaciones térmicas están dotadas de sistema de control automático. El empleo de controles de tipo todo o nada está limitado a las siguientes aplicaciones. Rearme automático de dispositivos de seguridad. Ahora nos está hablando de las condiciones que tiene que cumplir el control, pero no nos está concretando elementos. Bien, nada, aquí nos marca los criterios de control de las condiciones termohigrométricas. Aquí nos habla de los sistemas de control que puedo tener en instalaciones térmicas. Y aquí sí que ya vienen cosas importantes en el IT 1, 2, 3, 4. Control de las instalaciones centralizadas de preparación de agua caliente sanitaria. Temperatura de acumulación, temperatura del agua de la red de tuberías en el punto hidráulicamente más alejado del acumulador. Control para efectuar el tratamiento de choque térmico. Y entonces esto lo vamos a copiar y lo vamos a pasar aquí a agua caliente sanitaria, que lo teníamos aquí. Ahí. Y lo vamos a pegar sin formato. Así, nos mete mucha porquería en el medio, pero la borramos rapidito.
y después ya le daremos un repaso. Ahora de momento lo acumulamos ahí. Y después ya veremos cómo se concreta esto. Contabilización de consumos. Toda instalación térmica que dé servicio a más de un usuario dispondrá de algún sistema que permita el reparto de gastos, ¿vale? En instalaciones todo aire, caudal de refrigerante variable. Será definido por el proyectista. Sistemas solares de más de 20 metros cuadrados. En este caso es fotovoltaica. Instalaciones de energía solar térmica, bla, bla, bla. Instalaciones térmicas. Régimen de refrigeración o calefacción. Dispondrá de dispositivos que permita efectuar la medición y registrar. Entonces, lo anotamos esto. Vale, entonces, esto es básicamente un analizador de redes en la alimentación eléctrica. Combustible, en nuestro caso, ¿vale? Combustible o energía eléctrica, lo anotamos ahí. Medición de energía térmica, dispositivos de... Entonces, necesitamos también un dispositivo de medición de energía térmica, que es básicamente un contador de kilocalorías en la central, en el primario. Cuando se disponga de un dispositivo de agua caliente sanitaria, dispositivo de medición de la energía de primario, producción y de recirculación. Entonces, debemos medir la producción de energía en 3 puntos, ¿vale? ¿Veis? Aquí los estamos copiando en puntos diferentes, porque esta hace referencia al agua caliente sanitaria. Aquí nos dice que debemos tener dispositivos para la medición de la energía térmica generada o demanda en centrales de potencia útil nominal mayor de 70 kilovatios, dispositivo de medición de la energía de primario, de la producción y de la recirculación. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si las máquinas no lo hacen, nosotros debemos medir en 3 puntos. En primer lugar, debemos medir la producción de energía térmica que tiene el primario, que puede ser con algún tipo de dispositivo que tenga la propia máquina, que normalmente estas lo tienen, son bombas de calor geotérmicas. En segundo lugar, debemos medir la energía que se entrega a la producción de agua caliente sanitaria, pues, por ejemplo, colocando un contador de energía térmica en el primario del interacumulador de agua caliente sanitaria. Y después debemos medir también la energía que se pierde en el retorno de agua caliente sanitaria. Esto sería pues colocando un contador de energía térmica en el retorno del agua caliente sanitaria con una sonda en la ida del agua caliente sanitaria y otra sonda en el retorno. Entonces eso sería una manera. Las instalaciones, seguimos aquí en el punto 4, las instalaciones térmicas de potencia útil nominal en refrigeración mayor de 70 kilovatios dispondrán de un dispositivo que permita medir y registrar el consumo de energía eléctrica de la central frigorífica, maquinaria, torres y bomba, y de forma diferenciada la medición del consumo de energía del resto. Bueno, esto es un poco redundante con lo que ya hemos anotado, pero lo vamos a volver a anotar. Entonces, lo anotamos aquí. Después vamos a ir puliendo un poquito todo esto. Los generadores de calor y frío de potencia útil nominal mayor de 70 kilovatios pondrán un dispositivo que permita registrar el número de horas de funcionamiento del generador. También es importante. Las bombas y ventiladores de potencia eléctrica del motor mayor de 20 kilovatios, que va a ser improbable. A lo mejor se nos queda alguna climatizadora, pero no creo. En nuestro caso no va a aplicar, pero por si acaso lo anotamos también. Y los compresores frigoríficos de más de 70 kilovatios de potencia útil nominal dispondrán de un dispositivo que permite registrar el número de arrancadas. Esto lo tendrá la máquina, no vamos a tener compresores frigoríficos separados. Bien, enfriamiento gratuito por aire exterior, es decir, free cooling, sí que lo vamos a tener. Los sistemas de climatización de tipo todo aire de potencia útil nominal superior a 70 kilovatios dispondrán de un sistema de enfriamiento gratuito por aire exterior. Entonces, eficiencia de temperatura mayor al 75%. Los sistemas de climatización tipo taca, vale. Entonces, enfriamiento gratuito por aire exterior. Vamos a ponerlo aquí. En general, enfriamiento gratuito por aire exterior, ya sabemos a qué se refiere, que debemos tener un sistema de free cooling en las climatizadoras. Recuperación de calor del aire de extracción en los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire expulsado al exterior por medios mecánicos sea superior a 0,5 metros segundo, que va a ser el caso, que son 1800 metros cúbicos hora. Entonces, aquí vamos a tener... ¡Ey! Ya, me he copiado mal. Pues vamos a tener aquí un recuperador de calor maravilloso. No sé por qué, me ha vuelto a no copiar. Debe ser que me he hecho un lío con las teclas por el tema de... Aquí. Ah, no. Hay un fenómeno paranormal. Ahora. No le he cogido.
cogía el 1 y no le gustaba. Vale, entonces, recuperación de calor y seguimos. Sobre el lado del aire expulsado se instalará un aparato de enfriamiento adiabático, salvo que se justifique con un aumento de la eficiencia del recuperador que se superan los resultados de reducción de las emisiones de CO2. Vale, bien, entonces, esto lo vamos a anotar porque es algo que tengo pensado, no la recuperación adiabática, sino el tratar de recuperar el aire. No sé si merecerá la pena económicamente, después lo hablamos. Eso ya lo hablaremos sobre el propio esquema, cuando lo veamos planteado. Bien, seguimos buscando. Las piscinas no es el caso. Alternativamente, el uso del aire exterior, el mantenimiento de la humedad relativa, podrá lograrse mediante bomba de calor dimensionada. Bueno, esto es tema de piscinas. Estratificación, vale, nada, eso nada. Zonificación, vale, eso vamos a tener zonificación. Ahorro de energía en piscinas, no aplica. Aprovechamiento de energías renovables o residuales. Contribución de calor renovable, aquí vamos a tener calor renovable a mansalva, se nos va a caer el calor renovable de los bolsillos. Vale, contribución renovable, las piscinas, nada, contribución renovable, nada. Climatización de espacios abiertos, esto había que comentárselo a los que le ponen calefacción a las terrazas. Bueno, entonces, como curiosidad, la climatización de espacios abiertos solo podrá realizarse mediante la utilización de energías renovables o residuales. No veo yo dónde está la duda. Limitación de la energía convencional, vale, esto lleva en el RIT un mogollón de años, pero bueno, a nosotros no nos importa mucho aquí. Locales sin climatización, también. Hola, ¿qué tal? Llega Ibirruige, que no sé quién es porque todavía no tengo los nicks que os ponéis aquí en Twitch, no sé a quién corresponde. ¿Qué tal? Acción simultánea de fluidos con temperatura opuesta. No se permite el mantenimiento de las condiciones termodinámicas de la zona térmica mediante procesos sucesivos de enfriamiento o calentamiento en la acción simultánea de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. Esto quiere decir que no puedo mezclar agua fría con agua caliente. Iván Ruiz, ¿qué tal, Iván? Para conseguir agua a una temperatura intermedia, salvo que esté justificado, ¿no? Limitación al consumo de combustible de origen fósil, exigencia de seguridad. Aquí empieza a haber muchas cosas importantes en la exigencia de seguridad porque nos va a hablar de un montón de dispositivos que tenemos que colocar. Entonces vamos saltando rápido. Los generadores de calor que utilizan combustibles gaseosos, el sistema de detección de flujo que impida... esto es importante ya. Bien. 2. Los generadores de calor, sistema de detección de flujo. Normalmente lo integran ya, un interruptor de flujo. Pero no poder funcionar en vacío, no poder funcionar sin flujo de agua. Entonces es una cosa que hay que saber si lo detectan y si no lo detectan, saber cómo se integra en el sistema. Los generadores de calor con combustibles que no sean gases pondrán un dispositivo de interrupción del funcionamiento del quemador en caso de retroceso de los productos de la combustión. Esto es muy importante en las calderas de biomasa. Un dispositivo de interrupción del funcionamiento del quemador que impida que se alcancen temperaturas mayores que la de diseño, que sea de rearme manual. Particularmente importante en calderas de biomasa. Entonces lo vamos a copiar. No nos aplica a nuestro proyecto, pero por no dejarnos nada atrás. Entonces esto le vamos a dar así, así, así. Y a esto le vamos a meter para adentro un poquito, así. Vale. Y volvemos atrás. Muy bien. Seguimos. Biocombustibles sólidos. Esto lo dejamos, porque si no me voy a liar con cosas que no aplican a mi proyecto. Aunque estaría bien tener un checklist completo, aplicable y generalizable a todos los proyectos, pero bueno. Vale. Dispositivo de interrupción. Vale, bueno, pues lo vamos a copiar, venga. Que no se diga. Que no se diga que no queda por nosotros. Vamos a ponerlo bonito, rapidito, sin perder mucho tiempo. Entonces a esto le vamos a dar para adentro. Sabemos que en este proyecto vamos con Geothermia, no aplica esto. Después nos habla de generadores de calor por radiación. En climatización directa de espacios no se suelen ver, salvo en naves industriales y cosas así. Generadores de hogar abierto, que esto, ojito, que hay que cumplir el reglamento de gas, una norma UNE. Espacios, o generación de calor de hogar abierto, generadores de agua refrigerada tendrán a la salida de cada evaporador un presostato diferencial o un interruptor de flujo enclavado eléctricamente con el arrancador. Esto normalmente lo integra el propio equipo. Esto es para evitar que si se nos queda el agua parada se congele el agua en el interior de el intercambiador y lo reviente, porque como el agua sólida es menos densa que el agua líquida, ocupa más volumen y por tanto el agua sólida, también conocida popularmente como hielo.
Vale, entonces, ojo con eso. Sala de máquinas, se considera sala de máquinas, local técnico, en nuestro caso, como son equipos preparados para ir en el interior, aunque son autónomos, se podría considerar sala de máquinas. Bueno, tampoco nos va a ser difícil, porque como son equipos eléctricos, no nos va a ser difícil. Tengo un checklist específico de sala de máquinas, no nos vamos a parar en esto. Sí que es importante, sí que es interesante el checklist. Equipos autónomos de generador de calor se deben instalar a la intemperie en zona transitada. En nuestro caso tenemos un local técnico y esto no le vamos a hacer ni caso. Calderas con quemador, calderas no aplica este proyecto. Ventilación de sala de máquinas tampoco aplica. Seguimos buscando, seguimos buscando. Vale, sistema de extracción, nada. Tenéis varios artículos en el blog que hablan de sala de máquinas, si tenéis curiosidad. Es algo que da bastante de sí. Chimeneas, en este caso tampoco aplica. Pues no tenemos chimeneas porque no hay combustión. Entonces, nada, seguimos. Almacenamiento de biocombustibles tampoco aplica. También habría que repasar. Redes de tuberías y conductos. Para el diseño y colocación de soportes de tuberías se emplearán... Nada. Aquí sí. Conexiones entre tuberías y equipos accionados por motor de potencia mayor de 3 kilovatios se efectuarán mediante elementos flexibles. Entonces, esto sí que lo vamos a ir aquí a general y lo vamos a poner, porque es importante. Todas las bombas de más de 3 kilovatios, que puede haber alguna, no puede... No es que vaya a haber muchas, pero puede haber alguna. Los circuitos hidráulicos de diferentes edificios conectados a una misma central térmica estarán hidráulicamente separados del circuito principal mediante intercambiadores de calor. No es el caso. Vamos a tener un montón de intercambiadores de calor, pero ya veremos el porqué. La alimentación de circuitos se realizará mediante un dispositivo. Entonces, esto es alimentación, que es una manera fina de llamar al llenado. El tema del llenado, el llenado RIT es un llenado peculiar. De hecho, en muchas comunidades autónomas no se hace bien porque es muy caro, porque exige tener un desconector. Entonces, mediante un dispositivo que servirá para reponer las pérdidas de agua. El dispositivo denominado desconector será capaz de evitar el reflujo de agua de forma segura. Leemos todo y después hacemos un resumen. En caso de caída la presión de la red pública, creando una discontinuidad entre el circuito y la misma red. Ante este dispositivo se instalará una válvula de cierre, un filtro y un contador en el orden indicado. Entonces vamos a válvula de cierre. Estamos yendo de fuera hacia adentro. Válvula de cierre, filtro, contador para contar el llenado, no nos vale el contador general del edificio, y desconector. El desconector es como una especie de dos válvulas de retención con un vaciado en el medio. Podéis verlo en catálogo Salvador Skoda o en el Potermic, por ejemplo. Y la característica que tiene es que cuando son de diámetros importantes valen un pastón. Entonces en muchas comunidades autónomas ni se sabe lo que son. ¿Qué ocurre? Que hay comunidades autónomas donde van instaladoras de esas comunidades autónomas que no han visto un desconector en su vida y se columpian. A mí me pasó un caso en un local de misioneros en Madrid, donde fue la OCA y nos crujió, pero vamos, a tope, porque la instaladora no puso desconector, claro. Bien, seguimos. El llenado será manual y se instalará también un presostato que actúe de alarma y para los equipos. Entonces seguimos. Presostato. El tramo que conecta los circuitos cerrados de dispositivos de alimentación, válvula automática de alivio que tendrá un diámetro mínimo de diámetro nominal 20 y estará tarada a una presión igual a la máxima de servicio en el punto de conexión más 0,2-0,3 bares, siempre menor que la presión de prueba. Esto quiere decir que hay que seguir poniendo elementos, un presostato, y después también tener una válvula de alivio. Esto es el llenado. Vale, esto es el llenado. Así es el llenado. Desde fuera hacia adentro, válvula de cierre, filtro, contador, desconector. Ahí pone desconectador porque me ha corregido el desconector. Presostato y válvula de alivio. Esto es el llenado RITE. El llenado RITE vale una pasta. Solo hay que tenerlo en un punto de la instalación. Después lo que podemos hacer es hacer llenado RITE en ese punto de la instalación y a partir de ese llenado RITE hacer llenados parciales. Entonces yo es lo que acostumbro a hacer. Este llenado RITE, si lo hubiésemos dibujado, ¿qué sería? Nosotros entramos a la instalación, una válvula de corto, una llave de corto, una llave manual, normal y corriente, un filtro de paso fino, a continuación un contador de agua para contabilizar cuánta agua lleno, a continuación el desconector. Yo acostumbro a representarlo como un rectángulo con dos válvulas de retención y un vaciado en el medio, pero podéis poner así desconector, un presostato
para detectar presión mínima de llenado. Este evidentemente tendrá que ir al cuadro eléctrico porque si no estamos jodidos. Tendremos que darle control. Si la presión disminuye por debajo de la presión de llenado, no dejar funcionar la instalación. Y una válvula de alivio. Una válvula de alivio es como una especie de válvula de seguridad. Si tenemos un montón de puntos de llenado en la instalación, como va a ser nuestro caso, no tendríamos que hacer esto en todos los puntos de llenado, sino ahora esto lo hacemos en el llenado general y ahora vamos a los diversos llenados y en cada uno de ellos le podemos poner una retención y una llave de corte. ¿Vale? Entonces tenemos 5 puntos de llenado en toda la instalación de climatización. Pero esto es algo que manda el RITE, no es opcional, es obligatorio, por tanto no hay ni que pensárselo. Vale, se exceptúan estas exigencias las calderas mixtas individuales hasta 70 kilovatios. Vale. Si el agua estuviera mezclada con un aditivo, la solución se preparará en un depósito y se introducirá en el circuito por medio de una bomba de forma manual o automática. Vale. En este caso vamos a tener un pequeño llenado automático porque vamos a tener una parte importante de la instalación con glicol y nos interesa hacer un llenado automático. Pero un llenado automático bien hecho. Un llenado automático no es una bomba autocebante y simplemente darle a piñón cuando la presión baja, y mucho menos un llenado automático es un regulador de presión conectado a la red abierto permanentemente. Eso no es un llenado automático, eso es una mierda. ¿Vale? Entonces, un llenado automático es un depósito con agua glicolada, si vamos a llenar, y un presostato, y cuando la presión baje pongo en marcha el llenado, y si después de unos segundos la presión no se restablece, paro de llenar. Tendré que tener esa lógica de funcionamiento para no estar inundando el local. Yo trato de llenar un minuto, si en un minuto no se restablece la presión, o trato de llenar en tiempos discretos. Si en esos tiempos discretos no se restablece la presión, pues tengo que dejar de llenar, porque si no puedo romper algo, puedo levantarle todo el parque a los vecinos. Entonces, ojito con ese detalle, que se ven muchos reguladores de presión a modo de llenados automáticos y eso es una chatarrada, ¿eh? Con todo mi respeto para los chatarreros. Bien, seguimos, vaciado y purga. Otra cosa bastante importante son vaciados parciales y el vaciado general. No os olvidéis en los esquemas de principio de los vaciados parciales en las montantes y de vaciado general. Entonces aquí nos dice el diámetro que tiene que tener. Vaciados serán en puntos adecuados del circuito, lógicamente en los más bajos, si no vamos a aviados para vaciarlo. La conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe será de forma de paso con agua que resulte visible. Las válvulas se protegerán contra maniobras accidentales. Esto puede ser, por ejemplo, utilizando válvulas de macho, válvulas que no tienen volante. Los puntos altos de los circuitos deben estar provistos de dispositivos de purga de aire manual o automático. El diámetro nominal del purgador no será menor que 15. Aquí nos dice otra cosa interesante, ¿vale? Entonces, vaciado y purgadores. Con respecto al vaciado, lo que hace referencia es que si yo tengo una llave de vaciado, aquí, que el vaciado antes de ir al desagüe debe ser, aquí tengo el sifón de desagüe, esto debe ser inspeccionable, debo poder verlo. Normalmente lo que se hace es se mete un tubo de menos diámetro en un tubo de más diámetro o se compra un embudito de metal y se le pone ahí. Seguimos, expansión. Todo circuito cerrado tiene que tener expansión, tiene que tener un vaso de expansión. Entonces vamos a poner aquí vasos de expansión. Le estoy dando golpes al micro, tenéis que perdonar. Vasos de expansión. Circuitos cerrados, además de válvula de alivio, una válvula de seguridad. El valor de la presión de tarado mayor que la presión máxima, nada, generador, válvulas de seguridad. Vale, son válidos los criterios, entonces vamos a ponerle válvulas de seguridad en generadores y recipientes. Yo acostumbro a poner en los depósitos también. Se dispondrá de un dispositivo de seguridad que impida la puesta en marcha de la instalación del sistema si no tiene una presión de ejercicio de proyecto de memoria técnica. Esto normalmente, por ejemplo, las calderas ya lo traen. Hay que contrastarlo. Si no, nos puede valer este presostato que habíamos metido en la alimentación. Dilatación, pues tenemos que prever la utilización de dilatadores, sobre todo si tenemos tramos de instalación de diámetros muy grandes, muy largos, perdón. Entonces, yo puedo formar dilatadores con los propios cambios de dirección de las tuberías, pero ojo porque, por ejemplo, las tuberías plásticas son problemáticas desde el punto de vista de las dilataciones. Y si vamos a poner dilatadores en tuberías plásticas, que esos dilatadores estén diseñados para tuberías plásticas, porque si son dilatadores diseñados para tubería de acero, puede ser que la tubería plástica no tenga fuerza para vencerlo.
Vale, golpe de ariete, bueno, pues como tienen que ser las válvulas de cierre, filtración, cada circuito hidráulico se protegerá con un filtro, ese filtro es el que tenemos en el llenado, las válvulas automáticas de diámetro mayor que diámetro nominal 5, contadores y aparatos similares se protegerán con un filtro como máximo, los elementos filtrantes se dejarán permanentemente en su sitio. Entonces tenemos que poner filtros en válvulas automáticas porque el del llenado ya lo tenemos. Diámetro nominal 15 y mayor y contadores. No debemos olvidarnos. Tuberías y circuitos frigoríficos, en nuestro caso no aplica, pero ojo, cobre frigorífico es diferente del cobre normal, ¿eh? Conductos, lo que deben cumplir los conductos, no hay así mucha tal, las aberturas de limpieza y inspección que ya las habíamos anotado, velocidad de presión máximo, plenum, vale, bien, conexiones de unidades terminales. Los conductos flexibles que lo utilizan para la conexión de la red de unidades terminales se instalarán totalmente desplegados y con curva. Esto es importante porque genera mucho conflicto y de hecho se ha preguntado varias veces en el grupo si se pueden utilizar conductos flexibles para redes de distribución en instalaciones RITE. La respuesta es categóricamente no. Si la instalación es RITE no se puede utilizar conducto flexible más allá de 1,5 metros para la conexión de unidades terminales. Bien, tratamiento de agua no vamos a aplicar. Tratamiento de agua es una zona con aguas de bien. Unidades terminales, todas las unidades terminales de agua tendrán válvulas de cierre, la entrada y la salida de fluido portador, así como un dispositivo manual automático para poder bueno, pues nada, esto ya lo sabemos, pero lo vamos a anotar. Llaves de corte en unidades terminales. Protección contra incendios, bla, bla, superficies calientes, partes móviles, accesibilidad, vale, bueno, bien. Señalización, teóricamente deberíamos pintar las tuberías, o sea, deberíamos señalizar las tuberías. Medición, y esto es importante, aquí viene, todas las instalaciones térmicas deben disponer de instrumentación de medida suficiente para la supervisión de todas las magnitudes y valores y parámetros. Entonces, los aparatos de medida se situarán en lugar visible, bla, 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 antes y después de cada proceso que lleve implícita la variación de una magnitud física, debe haber la posibilidad de efectuar su medición, situando instrumentos permanentes de lectura continua o mediante instrumentos portátiles. No nos interesa porque nos habla de instrumentos portátiles, por tanto. En caso de medida de temperatura del circuito de agua, el sensor penetrará, es decir, no nos deja los termómetros de contacto, sino que tiene que ser de vaina. Las medidas de presión de circuitos de agua serán con manómetros equipados con dispositivos de amortiguación de las oscilaciones. Esto es, por ejemplo, un manómetro de glicerina o un manómetro con una colita de cerdo o conectado a través de un capilar o algo así. En instalaciones de potencia térmica nominal mayor de 70 kilovatios, que es nuestro caso, el equipamiento mínimo de aparatos de medición será el siguiente. Y esto es fundamental. Vamos a anotar aquí aparatos de medición. Y ahora vamos a darle aquí para allá, así. Y entonces vamos a copiar todo esto. Porque esto es fundamentalísimo que nosotros nos lo anotemos. Ahí está. Colectores de impulsión y de retorno del fluido portador, un termómetro. Vasos de expansión, un manómetro. Circuitos secundarios de tubería de fluido portador, un termómetro en el retorno, uno por cada circuito. Bombas manómetro para lectura de la diferencia de presión entre aspiración y descarga, uno por cada bomba. Chimeneas, un pirómetro que no aplica. Un pirómetro pirostato. Un pirómetro es un termómetro de la temperatura de humus. Y un pirostato es lo mismo, pero con un contacto que puede conmutar si la temperatura de humus es excesiva. Intercambiadores de calor, termómetros y manómetros a la entrada y a la salida de los fluidos, salvo cuando se trata de agentes frigorígenos, que son refrigerantes, es decir, intercambiadores que utilicen refrigerantes. Baterías de agua, aire, pues por ejemplo las de las climatizadoras, un termómetro a la entrada, otro a la salida del circuito, del fluido primario y tomas para la lectura de las magnitudes relativas al aire antes y después de la batería. Recuperadores de calor aire-aire, tomas para la lectura de las magnitudes físicas en las dos corrientes de aire. Unidades de tratamiento de aire, medida permanente de las temperaturas de aire en impulsión, retorno y toma de aire exterior. Vale. Y llegamos a la instrucción técnica 2, donde vemos tema de montaje, generalidades, pruebas, equipos. Aquí no vamos a encontrar, yo creo que casi nada, entonces ya vamos pasando rápidamente. Es posible que me haya dejado algo, después habrá que darle un repaso, pero de esta manera hemos construido ajuste equilibrado, nada, sistema de difusión, bla, 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 bla.
hemos construido un pequeño resumen a control automático, ajuste, tiki tiki, vale, y mantenimiento, ya nada. Lo que hemos construido es una lista que mañana vamos a utilizar para ir desarrollando el esquema de principio. Entonces empezaremos construyendo el esquema de principio con una serie de bloques que tenemos, con una serie de ideas, ¿vale? Tenemos un esquema de principio de otra instalación que adaptaremos y tenemos un esquema de principio que nos ha facilitado el fabricante de las bombas de calor, que utilizaremos de base. Entonces, a partir del esquema del fabricante, iremos montando nuestro esquema de principio con la lógica de funcionamiento de la instalación. ¿Qué ocurre? Que lo que vamos es a utilizar este documento que hemos preparado para, poniéndolo un poco más bonito, ser capaces de saber todo lo que tiene que ir en ese esquema y que no se nos olvide nada. Bueno, este documento, cuando lo tenga así un poquito maqueado, os lo voy a dejar a los suscriptores en el área de descargas, en las descargas. Recordad que si queréis que os avise cuando voy a directo, pues lo que tenéis que hacer es en el canal de Twitch suscribiros. También estoy estudiando la posibilidad de empezar a hacer directos simultáneamente en varias plataformas con una herramienta de un tercero. Cuando lo haya conseguido, he pedido a LinkedIn que me autorice para hacer directos. Cuando lo haya conseguido, pues os avisaré. Y también podré hacer directos a través de YouTube. Entonces también os podéis suscribir al canal de YouTube. En cualquier caso, estos vídeos se copian de manera automática o semiautomática a la web en el área de suscriptores. Entonces los vais a tener en un par de días, lo tenéis disponible allí. Ha habido problemas, se han perdido 3 o 4, no sé por qué, no funciona bien el script, o aunque sea, lo copiaré manualmente si veo que no va. Pues nada, muchas gracias por vuestro tiempo y cuando vaya directo os aviso. Supongo que mañana comentaremos un poquito cómo se desarrolla el esquema de principio. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego.